El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el día de hoy destacó el modelo económico boliviano y las políticas de reconstrucción financiera que permitieron la reactivación de las empresas públicas y además hoy hay nuevos objetivos encaminados a la industrialización de Bolivia. Las empresas públicas volvieron a generar dinero. Este año hubo utilidades importantes para el Estado. También hoy, el día de hoy, pues se ha aprobado el informe que dio el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Se ve ahí que 2 años consecutivos se tuvo recesión. Incluso el año 86, después de haber sido aplicado el modelo rajatabla, el modelo dio resultados haciendo caer la producción, el empleo. Más de 30.000 mineros fueron despedidos el año 86. Una impulsión económica, un sufrimiento para el pueblo boliviano, porque definitivamente eran las personas que necesitaban empleo y fueron despedidas justamente en el momento del ajuste estructural. Lo que ve en ese gráfico es que precisamente el crecimiento económico en el periodo neoliberal es inestable, no tiene un crecimiento, vamos a llamar, relativamente menos volátil. En el modelo neoliberal, que si ven ahí en la gráfica, vemos oscilaciones de la tasa de crecimiento, donde inclusive la economía ya sufría el año 99 el embate de la crisis asiática, de la crisis rusa y de la crisis brasilera. La economía boliviana era vulnerable a los shocks externos. ¿Cuántos textileros tuvieron que dejar Brasil para volver a Bolivia después de la devaluación de la moneda brasilera, del real? Los elementos que causaron estas fluctuaciones eran las que caracterizaban la economía boliviana previamente al año 2005. Hay que señalar que en promedio la economía en el periodo neoliberal crecía a un 3%. Y piensen que si la población crece a un 2%, el resto es un crecimiento del PIB per cápita cercano al 1%. Con ese crecimiento del 1%, Bolivia nunca se iba a desarrollar, siendo que Bolivia, a partir de la cantidad de recursos naturales que tiene, la vocación minera, los campos hidrocarburíferos, el sector manufacturero, el comercio, el transporte, no podía despegar esta economía. Era extraño que a partir del año 2003, cuando ya los precios de los commodities iban en ascenso, no sintieran los ciudadanos y la economía una reactivación, una mejora en las condiciones de vida. Más aún, cuando se pretendía en el año 2000, desde el 2002 hasta el 2005, exportar gas a Chile, y sin los beneficios correspondientes para el pueblo boliviano fue realmente sabio al decidir que era necesario tener un modelo propio de los bolivianos que redistribuya los ingresos y que saque al país de la pobreza. Es así que desde la aplicación del modelo del año 2006 ya la economía empezó a crecer 4,8%. Y esa fue la talla de crecimiento que tuvo el modelo aplicado desde el 2006 al 2019, el modelo económico, social, comunitario y productivo, cuyas bases son un elemento clave, la redistribución del ingreso. ¿Y por qué la redistribución del ingreso es fundamental en un modelo económico? Porque potencia la demanda interna. Si no hay redistribución, no se distribuye a lo largo de los segmentos y clases sociales los recursos para demandar. Por lo tanto, cuando se redistribuye, se permite que los agentes económicos tengan capacidad de demanda, y la demanda luego genera la posibilidad de generar oferta y producción. Ese es el enfoque que tiene nuestro modelo. No es una cosa loca, ideada de un elemento sorpresivo, no, es un elemento centrado en la
fuerza de la demanda interna. La redistribución permite ese elemento. Eso es lo que se ha visto en el periodo 2006-2019, y el dato de crecimiento, lo remito al dato concreto, el promedio fue de 4,7%, incluyendo inclusive el 2,2%, que ya fue el resultado de una situación donde los elementos políticos precipitaron una caída también de la actividad económica en el último trimestre del 2019. Habría que señalar que entre el primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2018, la economía crecía alrededor del 3%. Liderábamos el crecimiento económico juntamente con Colombia, que aplicaba otro modelo, pero nosotros con nuestro modelo estábamos ahí dando la talla de la tasa de crecimiento. Terminamos con 2,2 en 2019 por los hechos políticos que se suscitaron en el 2019. Adicionalmente, hay que señalar que nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo también centra la fuerza en la absorción y la demanda interna a partir de la inversión pública. ¿Y por qué esto de la inversión pública? Y es necesario que también se sepa y lo sepa el pueblo boliviano. Cuando se hizo el ajuste estructural del déficit fiscal, lo más fácil que se aplicó por la receta del Fondo Monetario fue eliminar la inversión pública. Al eliminar la inversión pública, se bajó el déficit, pero ¿a costa de qué? A empeñar el futuro del crecimiento. Y eso es lo que pasó en los años subsiguientes, cuando en el gobierno de Jaime Paz se veía que las tasas de crecimiento no eran las adecuadas. Dijeron, bueno, vamos a un programa de privatización de las empresas públicas para los privados bolivianos. Ese experimento económico no resultó. Vino el bonismo y dijo, bueno, el empresariado privado no va a aquí tener el papel y la talla que se necesita, por lo tanto traigamos capital extranjero. Esa fue la respuesta del bonismo, porque era importante la inversión, pero desde la óptica neoliberal, la inversión privada; desde nuestra óptica, la inversión pública. ¿Y cuáles han sido los resultados concretos? Los resultados concretos es que cuando aplicas al mismo tiempo redistribución del ingreso, pero también aplicas apoyo a la demanda interna a través de la inversión pública, lo que se consigue son esas tasas de crecimiento. Y no es por un commodity de precios altos, porque al final del día, si hacemos un razonamiento lógico, si recibimos más ingresos pero los dilapidamos en gasto corriente, no va a haber crecimiento. La decisión política de haber llevado los ingresos adicionales a la inversión pública fue el elemento diferenciador que posibilitó una tasa sostenida de crecimiento cercano al 4,7%. Inclusive en momentos difíciles de la economía mundial. Ejemplo, 2009, cuando había la crisis financiera internacional. La implosión del 2008 de los mercados internacionales de Nueva York y Europa hizo que las economías desarrolladas entraran en recesión. Y Bolivia, en 2009, no entró en recesión. Fue un elemento para los analistas de afuera sorprendentes, porque decían, ¿cómo una economía como la de Bolivia no cayó en una recesión el año 2009, cuando todas las economías en el mundo habían caído? El elemento central fue las políticas de redistribución del ingreso. Ahí están los datos concretos, ahí está el evento concreto del año 2009 de la crisis financiera internacional, cuando el precio del petróleo, del barril de precio del petróleo, cae de $140 a $20. En ese momento debía haberse caído el modelo, debía haberse caído todos los elementos redistributivos y decir, bueno, a partir de este momento hay que hacer un nuevo cambio porque ya no tenemos ingresos. No, no fue así. El modelo siguió dando la talla con una tasa de crecimiento más arriba del 4%. En 2014 también hubo esta misma situación,
donde el precio del petróleo también empieza a caer, los commodities empiezan a bajar, pero las tasas de crecimiento se mantienen por encima del 4%. Y adicionalmente hay que señalar que el año 2019, 18 y 19, cuando se da la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todas las economías en desarrollo sufrieron un bajón. Y la economía boliviana también se resintió, pero siguió liderando el crecimiento económico. El promedio de crecimiento entre 2015 y 2019 fue del 4%. Eso posibilitó que Bolivia liderara las tasas de crecimiento de la región consecutivamente por un quinquenio. Me preguntan adicionalmente cuáles fueron los factores que le posibilitaron este desempeño desde el 2006. Fue una voluntad política de incluir agentes económicos que antes estaban discriminados. ¿O no se acuerdan antes que en los restaurantes y en los lugares había ese letrero que decía nos reservamos el derecho de admisión? Ahora esa situación ya no existe. Se ha incluido a muchas personas en la actividad económica. Cuando hemos salido de la pobreza, un gran segmento de la pobreza moderada ha pasado a ser clase media. Esa clase media es la que ahora tiene poder de demanda y genera un espacio más grande para el tamaño de la economía. Pasamos de una economía de tamaño de 9.000 millones en 2005 a una de 40.000 millones de dólares a esta fecha. Adicionalmente, la segunda pregunta, en relación a los resultados de aplicación del modelo económico social comunitario productivo durante el periodo 2006-2019. En los diferentes ámbitos de la economía como el sector real, el sistema financiero y variables del sector externo. En este periodo no se puede negar que Bolivia tuvo los mejores resultados en la mayor cantidad de las variables económicas y sociales. Esto es el resultado de la aplicación del modelo comunitario social productivo. Vean en esa gráfica, anteriormente al año 2005, las tasas de crecimiento de la economía boliviana siempre estaban por debajo de las tasas de crecimiento de América Latina y también de las economías emergentes y en desarrollo. Vean que a partir de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo estuvimos por encima del promedio de la tasa de crecimiento de países emergentes y también de América Latina. Este crecimiento no es una cuestión irreal, está ahí graficado para todos ustedes, hermanos senadores, hermanos diputados, y eso es algo que debería llenarnos a todos de orgullo independientemente del color político. ¿Por qué? Porque Bolivia lideró por varios años la economía regional de Sudamérica. Otro resultado importante es el PIB nominal y el PIB per cápita. Aquí vemos que las tasas de crecimiento real de la economía y el tamaño de la economía vista en perspectiva desde el año 2005 tiene un ascenso espectacular, con una inflación controlada. Por lo tanto, lo que significa que la mayor elevación se debe específicamente al crecimiento de la actividad económica real. Ello ha posibilitado que el PIB per cápita, que en promedio entre el año 90 y el año 2005 estuvo alrededor de $900 por persona, haya pasado a tener un valor de $3.578 por persona. Entonces, eso significa que definitivamente la mayoría de las personas se ha beneficiado de la aplicación del modelo. El crecimiento per cápita es uno de los elementos importantes que se ha dado en estos 16 años anteriores y es la aplicación de un modelo redistributivo y también que potencia la demanda interna. La inflación
en la mayoría de los periodos de nuestro modelo estuvo controlado y no guarda relación con los vividos en los años 85, 86, donde la economía tenía niveles altos de inflación. Llegamos en algún momento a tener una inflación acumulada de 8.171%. Pero este logro de haber controlado la inflación no es un mérito simplemente de un gobierno o de nuestro gobierno, es del pueblo boliviano, porque es el pueblo boliviano el que soportó en la época neoliberal las altas tasas de inflación. Y ese es un elemento que siempre debemos cuidar y en las tasas de inflación en niveles razonables. De la misma manera, vemos que la balanza comercial, expresada como la diferencia entre flujo de exportaciones y flujo de importaciones, fue favorable en el periodo 2006-2019. No obstante, habría que señalar que desde el año 2003 ya el precio de los commodities iba en ascenso, especialmente de los minerales. Y luego ahí también se enrumbó se perfiló en un crecimiento importante la cotización del crudo de barril de petróleo. No lo hizo a partir del 2006. Ya antes había este elemento. La pregunta es ¿por qué desde el año 2003 el pueblo boliviano no empezó a disfrutar de este aumento de precios? Esa es una de las preguntas que debemos responder a la luz de los hechos económicos. Definitivamente el modelo económico comunitario, social y productivo logró capitalizar estos elementos para el pueblo boliviano. Se permitió que los recursos derivados de la nacionalización, haber permitido que se engrosen esos recursos adicionales al Tesoro General de la Nación para luego volcarlo a la inversión pública y redistribuir a través de transferencias condicionadas como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy, han posibilitado que todo este excedente de recursos se vuelque a favor del pueblo boliviano. También el ahorro financiero, es decir, el desempeño del sistema financiero y bancario, logró niveles espectaculares. Noten que antes del 2005 el nivel promedio de depósitos en la economía no pasaba de los 4.000 millones de dólares. Hoy podemos decir que los niveles están por encima de los 30.000 millones de dólares. Ese es el nivel de depósitos que tiene ahora la economía. Es como 6 veces más el crecimiento del sistema financiero. Y un sistema financiero robusto que ha podido resistir los embates de la pandemia. ¿Por qué? Porque la ley 393, la ley de servicios financieros, ha sentado las bases para un sistema financiero sólido, a partir de una regulación muy puntillosa en el sistema financiero de los bancos. Y adicionalmente, la capacidad de patrimonializar las utilidades de la banca en los activos financieros de los propios bancos, que le han dado la solidez.